virus o bacterias en los niños es el nombre de nuestro tema, y para hablar sobre todo esto, estamos con nuestras especialistas, las doctoras Damaris Marina Tejero González. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, doctora, y la doctora Carla Liliana Gallardo León. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted. Bien, permítanme comentarles que la doctora Damaris Marina Tejero, ella es graduada de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la UADY, es graduada en la especialidad de pediatría, también en la Universidad Autónoma de Yucatán. Ella también es graduada del programa de posgrado en nutrición pediátrica en la Universidad de Boston y tiene experiencia desde el año 2011 en el área de pediatría, todo lo que no se ha visto durante todo este tiempo, ¿verdad? Bien, la doctora Carla Liliana Gallardo León, ella es egresada de la Universidad Anáhuac Mayab en Medicina General. Trabajó durante un año en urgencias médicas en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste como médico general. Posteriormente realizó su residencia de pediatría en el Hospital Agustín Orán, avalado esto por la Universidad Autónoma de Yucatán, y la rotación de extramuros en el Hospital Sparrow, en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en Michigan, en Estados Unidos. Actualmente labora en el Centro de Especialidades Médicas con nuestro especialista, el doctor Roberto Robles Anaya, en el consultorio 305 y en el área de terapia intensiva, que vaya que sí es algo muy intenso esa área, pero en alguna ocasión hablaremos sobre todas esas experiencias. Bien, vamos de manera directa al tema. Todos los padres de familia vivimos siempre preocupados, como decía yo hace un momento, preocupados y ocupados con las enfermedades de los niños, que cuando no es del estómago, le da gripa, es el catarro, es la tos, es la diarrea, es el dolor, el cólico, en fin, una cantidad grande de un abanico muy amplio de patologías, de enfermedades que en un momento dado presentan nuestros hijos, y que generalmente la pregunta es, bueno, ¿y será viral o es bacteriano? Porque pues no es lo mismo, ¿verdad? Tenemos medianamente entendido, los que no somos médicos, que no es lo mismo. Bien, la pregunta para doctora Damaris. Primero, ¿por qué se enferman tan frecuentemente nuestros hijos? Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad, para empezar a hablar de enfermedades infecciosas, tenemos que comprender un poquito de nuestro sistema inmune. Nosotros, desde que nos estamos formando en la pancita de mamá, ya empezamos a formar nuestro sistema de defensa. Cuando nacemos, en parte es lo que nos da mamá y lo que nos sigue proporcionando mediante la lactancia materna, por eso que también es muy importante. A partir de los 6 a los 8 meses, el niño ya deja un poquito las defensas de mamá y empieza por sí mismo a desarrollar su sistema de defensa. Entonces, cuando tenemos un bebecito, tenemos algo nuevo que no se ha expuesto absolutamente a nada. Entonces, hablando, como se decía usted, de enfermedades virales, podemos hablar de solamente infecciosas respiratorias, más de 200 tipos de virus. Uy. Serían muchos programas para hablar sobre cada uno de ellos. Entonces, lo que tenemos que entender es que nuestro niño, nuestro bebé, mientras sea más pequeño, menos expuesto está a los virus, y al estar expuesto es más frecuente que se enferme. En la consulta general, la primera causa siempre son enfermedades respiratorias virales, la primera causa de consulta de todos. De esos, 2/3 son pediátricos. Y de los pediátricos, la tercera parte son menores de 5 años, por lo mismo que acabamos de comentar, ¿no? Porque tienen más susceptibilidad a estar enfermos porque no han tenido contactos con gérmenes en general, llámese virus, bacterias, parásitos, hongos, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, enfermedades frecuentes, tenemos que hablar también de qué es normal y qué no es normal. Lo normal es que el niño, como ya bien dije, entre los 6, 8 meses pueda empezar a tener cuadros respiratorios, hablando solamente de cuadros respiratorios. Así es. Y lo normal es que de los 6 meses aproximadamente a los 4 años presente entre 5 y 8 cuadros respiratorios al año. Y eso es normal.
Ahora, los niños que tienen otros factores, como por ejemplo, hay fumador en casa, esos son niños que tienen más predisposición a enfermarse, pero pues ahí hay un factor de riesgo. Alguno que tenga alguna condición especial, que vamos a hablar más adelante, o que tenga contacto con otros niños de manera más frecuente, la guardería. Entonces, que ese es todo un tema. Es muy común. Y ahí cambian los números. Un niño de guardería puede enfermarse hasta 11 veces al año y eso sigue siendo normal. Entonces, a veces no es que los niños tengan algo malo, sino que se enferman más frecuente porque no están expuestos a los mismos virus que nosotros ya como adultos tenemos defensas y ya hemos sido expuestos. A ver, doctora, esto de verdad que a mí como papá me da una gran tranquilidad porque a veces se nos enferman uno de nuestros hijos y entonces nos preocupamos mucho. Claro. El contacto, el simple contacto con su medio ambiente, Así con es. la escuela, con la guardería, con los familiares, con las personas que lo rodean, con su entorno, podemos decir que es cuando son susceptibles a recibir algún virus, Claro. alguna bacteria. Esto es normal. Es inevitable, es parte del desarrollo del sistema de defensa del cuerpo. Nosotros tenemos memoria, entonces cuando nos enfermamos hacemos memoria, es como un niño que le da varicela. La varicela es una enfermedad viral. Cuando me da varicela, mi cuerpo ya tiene memoria y si yo tengo contacto con otra persona que tenga varicela, no me voy a enfermar porque mi cuerpo ya tiene memoria. No sucede así lo mismo para otro tipo de virus, que es, como yo le decía, hablar de virus es muy amplio, pero hablar de infecciones respiratorias, le digo, al menos de lo más común, rinovirus, coronavirus, virus sincitial respiratorio, hay muchos tipos, no es uno solito. Entonces es muy común que a lo mejor esta vez tuvo una faringoconjuntivitis, la próxima vez tuvo solo una faringitis, la siguiente vez tuvo otra cosa, entonces es esperado que lo puedan tener, pero sí manejamos esas cifras y mucho tiene que ver también la gravedad o complejidad de la enfermedad, porque un catarro común, incluso a veces sin medicamentos, puede llevarse de manera normal, pero hay niños que pueden tener complicaciones, como vamos a hablar más adelante, en donde sí tiene que haber una intervención inmediata o que tienen condiciones especiales y que desde el inicio se deben de revisar. Miren lo que es hablar con un especialista, el hecho de que le puede dar a uno la tranquilidad de que los niños, bueno, en una cantidad razonable, ¿verdad? Es normal que se enfermen con estas cifras que usted ha dado y además el hecho de que se enfermen no es malo, están generando también defensas y están fortaleciendo su sistema inmunológico, ¿verdad? Pues eso es una muy buena noticia. Doctora Carla, ¿qué es un virus? Porque son de esas cosas que hablamos todos los días, las llevamos y las traemos y decimos el virus, las bacterias, pero ¿qué es un virus? Y es una pregunta muy importante, porque si esto queda claro, si los papás entienden qué es un virus, entonces van a entender perfectamente por qué damos el tratamiento que damos con los virus. Muy bien, pues un virus es un microorganismo muy, muy chiquitito. De hecho, es el agente infeccioso más pequeño que existe. Y lo peculiar de los virus es que únicamente tienen un ácido nucleico, o tienen ADN o tienen ARN. Esto es muy importante porque el resto de los seres vivos tenemos dos ácidos nucleicos, tenemos dos cadenas. Esto nos ayuda a que todas las células se puedan reproducir, por así decirlo. En los virus, como no lo tienen, necesitan forzosamente parasitar una célula. Por ejemplo, si estamos hablando de un virus que está fuera de un ser vivo, podemos decir que está inerte prácticamente ese virus. Necesita entrar a un organismo, parasitar una célula y dentro de la célula va a tomar esta información que no tiene y entonces se va a poder reproducir. Ah, mire. Así es. ¡Qué barbaridad! Es justamente el contagio que si este virus, porque es un ser vivo el virus. Pues de hecho hay polémica porque dicen que fuera del organismo prácticamente no lo es. No lo es. Sí, y una vez que entra al organismo pareciera que se complementa por lo que usted dice, con la información del y en ser ese vivo. momento se empieza a fortalecer. Y a replicar. Y a replicar. Pero dentro de la célula, y eso es súper importante que quede claro con los papitos porque está dentro de la célula. Y más adelante que hablemos sobre el tratamiento, vamos a ver por qué no damos antibiótico en infecciones virales. Eso es muy importante, porque es una de las dudas que nos han externado y que personalmente también tenemos. Doctora Damaris, ahora la otra parte, ¿verdad?
la bacteria. ¿Qué es una bacteria? Bueno, la bacteria, al igual que el virus, es un microorganismo, es unicelular, tiene diferentes características, tampoco me voy a explayar mucho a ello, claro, pero pues son microorganismos que están en todos lados, son ubicuos, pueden estar desde el Ártico hasta el lava volcánica y pueden sobrevivir a diferentes condiciones, tienen mecanismos de adaptación. En el cuerpo humano, nosotros tenemos 10 veces más bacterias que células. En el tracto digestivo y en las mucosas incluso sirven para funciones normales. Ahora, las bacterias que son patógenas, los que son infectantes, son las que nos importan en este caso. Como bien dijo ella, la diferencia principal radica en que cuando tenemos una infección con datos de que sea bacteriana, ahí necesitamos al antibiótico porque el antibiótico va a romper la función y la replicación de la bacteria. Sucede en algunas enfermedades virales, si tienen alguna pregunta luego la podemos resolver, pero en las bacterianas siempre es así. En las virales no. En las virales, como ella bien le dijo, el virus cumple su ciclo de replicación, el sistema inmune se encarga de hacer el trabajo y ya no hay nada más que hacer en ese caso. Muy bien. Doctora Carla, ¿cómo se contagia una infección de vías respiratorias de tipo viral? ¿El aire acondicionado, el frío? A veces si hay una corriente de aire, ¿puede afectar? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que la gente se contagia, los niños? Sí, es una pregunta muy importante porque siempre creen que precisamente es por el aire acondicionado, las corrientes de aire, el frío. Sí tiene que ver, pero la principal fuente de contagio es a través de las gotitas de saliva. Cada vez que nosotros hablamos, aunque no se vean o aunque no lo podamos percibir, estamos sacando pequeñitas gotitas de flush, como dicen los libros. ¿Qué es lo que le comento? Así es, pero básicamente son gotitas de saliva y si nosotros entramos en contacto con eso, ahí están los virus y así nos podemos contagiar. Además de eso, sobre todo en los niños chiquitos que están chupando todo, se pasan el juguete, llega el hermanito, el primito y lo chupan también, o que tengan rinorrea, que tengan moquito, les pica la nariz, se están rascando la nariz y posteriormente agarran al hermanito, al bebito, y así también se pueden contagiar. Ahora, lo que usted dice acerca de las corrientes, ahí lo que sucede es que las defensas bajan un poquito. Tenemos ciertas defensas, por ejemplo, en la vía respiratoria, que hacen que los organismos que ya entraron, los microorganismos, por ciertos mecanismos de defensa, logremos expulsarlos. Lo que hace el frío y cambios de temperatura y corrientes de aire es que esas defensas quedan, por decirlo de alguna manera, paralizadas y esos niños son más susceptibles a enfermarse por esos pequeños virus que ya entraron. Muy bien. Doctora Damaris, ¿cuál es la evolución natural de las infecciones respiratorias virales? ¿En qué momento los papás debemos de poner las alertas y qué tipo de alertas, verdad, en esta evolución? Porque a veces las desestimamos, decimos, no, hombre, no es ningún problema, y a veces también las sobreestimamos, claro, y estamos haciendo cosas que incluso indebidas, ¿verdad? Claro. ¿Cómo está esto, doctora? Así es. Bueno, pues como bien ya la doctora Carla dijo, el contagio es a través de gotitas de flush por contacto directo. Nosotros nos enfermamos, el virus entra a nuestro cuerpo y tenemos un periodo de incubación, que es el periodo donde el virus va haciendo de las suyas y se va desarrollando dentro del cuerpo. El periodo de incubación puede ser tan corto como 2 a 3 días, tan largo como 1 semana y depende también del tipo de virus. Como hablábamos, como le decía yo, hablar de virus en general es muy amplio. Muy amplio, pero en general de las infecciones respiratorias aproximadamente 1 semana. Ya teniendo la incubación empieza el periodo catarral, el periodo de la enfermedad. Esto generalmente dura lo más agudo del 1 al 5 día. Vamos a tener dolor de garganta, congestión nasal, escurrimiento, estornudos, fiebre. Fiebre es importante decir, yo siempre les digo a mis pacientes, con el ejemplo de la varicela, que todos sabemos que es viral. La varicela da mucha fiebre y es una enfermedad viral. Lo mismo puede suceder con una gripe, con una rinoconjuntivitis. A veces pensamos que si hay fiebre, necesitamos forzosamente dar un tratamiento antibiótico y no es así. Es por ello también la importancia de llevarlos al doctor. Después de este cuadro, el malestar general, empieza a haber un poco de recuperación y ya luego se instaura. Entonces, la tos, la obstrucción nasal, que son los síntomas más molestos. A veces incluso cuando llegan a la consulta, llegan porque tiene tos
cuando ya han pasado el cuadro más agudo, por así decirlo, ¿no? Donde hubo fiebre, donde hubo congestión. Y ya después de esto llega la recuperación. Es importante decir también que hasta un 25% de las personas puede persistir con los síntomas hasta 2 semanas. E incluso la tos, que la tos es un mecanismo de defensa del cuerpo que sirve para expulsar flemas, puede durar también hasta 3 semanas. Entonces, ya un poquito más adelante la doctora Carla nos puede decir de los datos de alarma, pero en general yo recomiendo que cualquier niño que esté enfermo lo lleven a consultar. ¿Por qué? Porque como dijimos inicialmente, los cuadros respiratorios virales tienen la misma sintomatología, por ejemplo, que una enfermedad exantemática, las que salen ronchitas, sí, que una varicela, que una mononucleosis. Hay ciertas diferencias que esas solo el médico las puede identificar, pero al principio los síntomas son inespecíficos. Entonces, sí, como usted bien dice, se pueden manejar de cierta manera en casa. Hoy tuvo fiebre, le controlo la fiebre, tiene moquito, le doy descanso, lo alivio, pero hay que llevarlo al doctor. Es siempre la identificación de la etiología, que es la causa viral, bacteriana o lo que fuera, siempre la tiene que hacer un médico. Y en los niños... Qué importante esto, porque en nuestra cultura, bueno, los remedios abundan, ¿verdad? Los consejos es impresionante la cantidad. Y aquí es cuando en el hospital yo he podido observar, ¿verdad? Sin ser médico, he podido observar que hay a veces complicaciones y algunas de ellas incluso muy severas, ¿verdad? Innecesarias, porque llegan ya con el médico, ¿verdad? Ya sea el médico general a urgencias o llegan ya a la consulta pediátrica con alguno de ustedes en una condición ya de mucha... muy deteriorados. Y fue después de una gran cantidad de remedios que no funcionaron. Y es muy común. Y en donde dicen, es que si tiene temperatura, como lo que usted decía, si tiene temperatura, es infección y hay que darle antibiótico. Y no es cierto, nos lo está diciendo un especialista. Y también por el contrario, ¿verdad? No a todo antibiótico, no a todo virus o a toda bacteria tiene que corresponder necesariamente un determinado tipo de medicamento. Eso es solamente el especialista. Así es. Porque el no hacerlo implica riesgos, y los que están en riesgo son nuestros hijos. Niños. Así es. Bien, doctora Carla, ¿cuál es el tratamiento de una infección respiratoria viral? Esta es una pregunta que hay con todo eso que a veces nos dicen. Es que de todos modos se va a curar, o sea, tarde que temprano, ¿no? Lo va a pasar. Lo va a pasar, y entonces, como si no fuera, no sabemos si es necesario que reciba atención médica o no, porque al final, de todos modos, se va a curar, ¿no? Exactamente. Pero también de todos modos se puede agravar, ¿no? Así es, y esto es bien importante porque a veces los papás no lo comprenden. Sí. Esencialmente el tratamiento para este tipo de enfermedades, este tipo de infecciones como son virales, tristemente es sintomático. Esto quiere decir que únicamente vamos a dar tratamiento para los síntomas, no específicamente para el virus. Y esto es muy difícil porque llega el papá, consulta con nosotros y lo que quiere es que le demos, pues a veces algo mágico para que al niño se le quiten todos sus malestares, y no va a ser así. Es importante también aclarar que sí existen antivirales. Uno muy común es la mantadina, incluso está combinado con otras cosas, por ejemplo el paracetamol, que es lo que nos ayuda a bajar la fiebre con los niños, y a veces lo combinan con antihistamínicos. Entonces se ha hecho muy popular, no se necesita receta médica y los papás pues con la mano en la cintura van a las farmacias y lo compran diciendo que bueno, tiene un antiviral. Sí es cierto, tiene un antiviral, pero como dijo la doctora, hay infinidad de virus y no sabemos exactamente si ese antiviral va a ser específicamente para el virus que en ese momento tiene ese niño. Y como se usa de manera indiscriminada, pues muchas veces ya, aunque tenga ese virus, ya no va a funcionar de tanto que se utilizó. Entonces, realmente el tratamiento, si vemos que todo está bien, si ya descartamos que sea algo más, si ya vimos que no es una bacteria, establecemos que realmente es un virus, pues únicamente es darle tratamiento para la fiebre. Si vemos que tiene mucha obstrucción nasal, si tiene mucho moco, pues le vamos a dar a lo mejor un antihistamínico. Y pues nada más si vemos que tiene mucha tos y le molesta mucho, pues daremos algo para la tos, pero esencialmente es sintomático. Es bien importante también mantener al niño, al paciente, bien hidratado.
Y pues como le comento, es muy difícil hacerle entender a los papás que pues ese es el tratamiento, no únicamente sintomático. Claro, porque bueno, la asesoría a veces... es muy importante. Sí, pero por parte del médico, pero a veces van a la farmacia. Sí, y en la farmacia le dicen médica. qué tiene para la gripa de mi hijo, ¿no? Claro. Y tienen, pero un arsenal gigantesco de, sí, 10, opciones. 12, 15 opciones, ¿no? Y le dicen, Así mire, es. ese es muy bueno. Y es alguien que, digo, con todo el respeto, porque es un oficio, es un trabajo muy respetable, ¿no? Claro. Pero que tiene sus limitaciones, debe de Así obedecer es. justamente las indicaciones de los médicos. Y sobre porque, todo con los niños, porque nosotros Claro. como adultos, de cierta manera, una tableta y bueno, ahí se va, ¿no? Pero a veces los niños son gotitas, son mililitros y a veces por uno menos, uno de más, luego pueden acabar en el hospital. Y hay pesos también, ¿no? Así Los es. niños tienen, ustedes Claro. recetan en función del peso, Sí, ¿verdad? así es. Y, Bien. perdón, también es Sí. bien importante dejar claro que en los menores de 2 años no se utilizan los antitusígenos. Estos son medicamentos que suprimen la tos, porque como ya dijo la doctora, la tos es un mecanismo de defensa. El niño tiene moco, está un poquito obstruida su vía y necesita toser para sacar precisamente ese moco. Y si nosotros le quitamos la tos, que es el mecanismo de defensa, es cuando empiezan también los problemas. A complicarse. Muy bien. Así es. Nos dice Juan Antonio Canché de Mérida, ¿qué tan probable una persona que se enferma, que contrae un virus o una bacteria, puede agravarse o incluso fallecer? Es una pregunta muy interesante. Como ya dijimos, existen muchos tipos de virus, muchos tipos de bacterias. Existen condiciones igual propias de la persona que pueden variar. En general, esa pregunta nos va a desembocar en que hay que ir al médico. Las enfermedades no son un juego. Nuestros niños, sobre todo, son personas susceptibles. Cada vez que hay campaña de lo que fuera, es mayores de 65, menores de 5 años. Son una población muy susceptible. Algo muy común y frecuente es el virus sincitial respiratorio, por ejemplo, que le da a los menores de 2 años de edad. Puede ser una gripe común y acabar felizmente, o acabar con una bronquiolitis o con una neumonía severa en una terapia intensiva. Uy. Entonces es muy importante. En general, para las personas en general, es un poco más tardado, si lo queremos ver así con un adulto, cuando empezamos a tener, llámese cuadro infeccioso viral o bacteriano, es un poco más tardado. Los niños son muy rápidos. El niño en cualquier momento se puede poner mal. El niño se deshidrata más rápido. Entonces, esa es la importancia de que al niño se le valore por un médico, ya sea médico general o médico especialista, pero no dejen que las enfermedades infecciosas se queden nada más en casa, porque sí pueden tener desenlaces muy terribles. Por ejemplo, lo que comentaba hace rato de los remedios caseros. Algo muy común que no es infeccioso, pero el cólico del lactante, que es algo relativamente normal en los recién nacidos, mucha gente lo trata con té de anís de estrella y hemos visto niños muy mal e incluso hemos visto niños fallecer solamente por esto. Y entonces, pues imagínese qué puede pasar con un proceso infeccioso viral o bacteriano. Entonces, de ahí la importancia de tratarlo con un médico y de no hacer las cosas en casa, ¿no? O sea, y por dos beneficios, lo que usted señala, no solo es el beneficio para el niño, para el bebé, para el menor, sino también en el sentido del costo, del gasto. Así es. Una consulta, cuando digo, no hay que ser médico para entenderlo, Claro. Una consulta cuando se hace en una etapa temprana de la enfermedad, indudablemente tiene menos costo que lo que puede representar cuando se lleva al niño ya con una serie de complicaciones, incluso hasta terapia intensiva, ¿no? Así es. Y la prevención, sobre todo, la prevención en general, la Secretaría de Salud todo el tiempo está sacando muchas campañas para el tabaco, claro, para la obesidad, y la prevención es lo principal para cualquier enfermedad. Y lo siguiente, pues, es asistir al médico. Claro. ¿Por qué cuando hay cambios climáticos, doctora, tan repentinos, los niños y hasta las personas adultas se enferman? De alguna manera ya nos había contestado, pero si quisiera usted reafirmar.
Así es, bueno, una causa puede ser porque las defensas bajan un poquito y los virus o las bacterias, como ya también decía mi compañera, que ya puede ser que estemos colonizados, bajan las defensas y entonces sí nos infectan. Pero la otra razón puede ser por susceptibilidades en el paciente, por ejemplo, los que son muy alérgicos o los que son asmáticos, con este tipo de cambios producen mucho moco, eso a veces es un cultivo para las bacterias y se enferman mucho más rápido. O lo que comentábamos hace un rato, acerca del aire acondicionado. A veces si los filtros no están bien, no están limpios, eso también puede favorecer a que las personas se enfermen, ¿no? Que estén saliendo el aire acondicionado, entrando y saliendo, puede favorecer que se enfermen. Muy bien. Esta pregunta fue de la señora Luisa López Puebla, desde Puebla. Muchísimas gracias por la pregunta desde allá, la señora Luisa López. Cuando los niños se enferman, nos pregunta la señora Ortiz de Valladolid, dice, ¿es recomendable darles jugo de naranja? Bueno, el jugo de naranja evidentemente no nos va a quitar el proceso. Como ya vimos, hasta para el tratamiento es sintomático. No nos va a quitar el proceso respiratorio. Lo importante de esa pregunta sería decir que los niños y en general todas las personas debemos tener una dieta adecuada y equilibrada. Eso incluye comer verduras y frutas de la temporada. Como bien sabemos, los cítricos son de la temporada de otoño-invierno, que es la misma temporada en la que está más alta la replicación de virus y las infecciones respiratorias. Entonces, directamente no influye en nada, pero si nosotros tenemos una buena alimentación, un cuerpo sano, es mucho más fácil que nuestro sistema se defienda de las infecciones. En pocas palabras, una persona no bien nutrida es más susceptible a la enfermedad. Es como comentaba la doctora Carla, lo mismo, si tenemos un niño con desnutrición, por ejemplo, es mucho más susceptible a que se enferme de cualquier enfermedad infecciosa. Si tenemos un niño con algún problema genético, por ejemplo, como la fibrosis quística, donde hay acumulación de secreciones, es muy probable que se pueda enfermar de manera más frecuente. Si tenemos un niño que desafortunadamente tiene un problema oncológico, donde están bajas las defensas, igual ahí hay que tener mucha alerta porque pueden ser niños que se enfermen más frecuente. Pero definitivamente las vitaminas o los jugos no nos van a hacer un blindaje contra las enfermedades infecciosas. Pues aquí está saliendo ya un tema sobre la nutrición a la que las queremos comprometer para que puedan venir en otra ocasión, porque creo que es muy importante pues toda la experiencia y todo lo que podamos transmitir. ¿Qué tan cierto nos dice Felipe Suárez? ¿Qué tan cierto es que debe de terminarse, concluirse el tratamiento de antibiótico hasta el final, aunque ya esté bien el niño? Muy importante. Muy buena pregunta. Sí, porque a veces 2-3 días de tomar el antibiótico, el niño se siente bien y como es a veces muy difícil darle, exactamente, se olvida. Y adiós. Y como es complicado darle el medicamento al niño, pues es mucho más sencillo para todos. Aquí lo que pasa con las bacterias es que cuando se sienten atacadas se forman como si fueran esporas, como que se ponen en una casita y no dan molestias, pero ahí están. Y si nosotros dejamos de dar el tratamiento, esas bacterias no se mueren. Y entonces regresa la infección y a veces mucho más fuerte. Lo que hay que hacer cuando ya no están dando molestias es terminar el tratamiento. Generalmente son 7 días. Hay algunas infecciones que son hasta 10 días, pero mínimo deben ser 7 días. Algunas para con que 5. Así es, para que definitivamente la bacteria muera y la infección pues se erradique, ¿no? Que es lo que queremos, erradicar la enfermedad, no solamente quitar las molestias. Muy bien. Tenemos una pregunta de la señora Liliana, de aquí de Mérida. Pregunta si las sulfas para los niños funcionan. Híjole. Si es una buena alternativa. Ahí nos vamos a meter con antibióticos. Bueno, los antibióticos en general también son de una amplia gama. Vamos a tener antibióticos desde para el ojito hasta para la infección intraarticular. Hay de muchos tipos, diferentes presentaciones. Ahora, lo importante de aquí, o lo que yo considero la pregunta es, ¿por qué me pregunta si quiere usar la sulfa? No la va a usar. Es muy importante y volvemos a lo mismo. Así como dijo la doctora, las bacterias se quedan ahí y no solamente se quedan, sino que empiezan a hacer mecanismos de defensa contra lo que tienen. Entonces, eso es lo que nos ha pasado en los últimos años. Es muy triste que haya algunos posts que dicen que para el año 2050 nos vamos a morir más de infecciones que de cáncer. Eso es por el mal uso de los antibióticos. Mi recomendación es no usen antibiótico si no se los receta un médico.
Esa es la recomendación. Si es para niños, hay diferentes opciones. Sí se pueden utilizar en diferentes tipos de pacientes, al igual que la penicilina, al igual que otro tipo de medicamentos, pero siempre por un médico. Dado que somos bueno, ahora ya está más controlado por las recetas, pero en aquel entonces, por ejemplo, la famosa terramicina, ¿no? Sí. Que nos dolía la garganta y una terramicina, dos terramicinas. Es un antibiótico que realmente funciona bien para muchas otras cosas, pero pues para las infecciones respiratorias, ¿no? Y todo eso, el uso de las sulfas, por ejemplo, que era muy común también, de las penicilinas, ahora desafortunadamente hasta de la ceftriaxona, que son otro tipo de medicamentos más avanzados, ya estamos viendo que vienen niños con infecciones recurrentes o con infecciones que no mejoran, y al momento de hacer estudios vemos que hay un germen que es muy resistente y que a los antibióticos que ya le dimos ya no tiene ningún efecto. Entonces, lo preocupante es que usen antibióticos de manera indiscriminada y lo usen por sí mismos. Y la recomendación siempre es que su médico se los indique. A mí eso a veces me suena, lo que usted acaba de decir, doctora, me suena así como si se estuviera hablando en algunos casos de moda, ¿verdad? Algunos antibióticos, medicamentos que se ponen de moda y en los padecimientos, usted me dice si no es correcto, pero no puede hablarse en esos términos. Ahí es otro tema, es un tema del padecimiento, claro, de la indicación, del diagnóstico del médico, del especialista, y no es un tema de la ocurrencia o de la recomendación que nos puede dar porque a mi hijo le cayó bien y al tuyo también debe de caerle bien, cuando claro, no sabemos. Es una irresponsabilidad, ¿no? Creo que es sobrado decir que más que una recomendación es una indicación de un especialista de decir hay que consultar a su médico, ¿verdad? Al que usted desee, pero consulte claro a su médico y evite justamente ese tipo de recomendaciones de personas que no están calificadas para ello, ¿no? Claro. Bien, la señora Estrella Balam, de aquí de Mérida, dice, cuando a un niño se le hace una mala aplicación de una inyección, ¿puede llegar a contraer un virus o bacteria? Pues realmente no debería de pasar. Todas las agujas y las jeringas son desechables. El personal que la va a aplicar se debe poner guantes. Hay una asepsia, o sea, se limpia la zona en la que se va a aplicar. Así que, pues, en conclusión, no debería de pasar. Ahora hay ocasiones, si no tienen el debido cuidado, sí podrían infectarse por bacterias y sería únicamente en el sitio de la aplicación, o sea, de manera local. De virus, pues realmente sería muy, muy raro, a menos que estuviera contaminado con sangre, que eso pues definitivamente no debe pasar porque son desechables. Es decir, estaríamos pensando que el problema más que la inyección en sí misma o la aplicación del medicamento es la persona que lo pone, ¿verdad? Exactamente. Que no lo hace de manera adecuada y con la higiene. Bien, vamos a algunas preguntas más. ¿Cómo andamos de tiempo? Tenemos algunos minutos más, ¿verdad? Bien, tenemos aquí algunas preguntas, doctora Damaris. ¿Cuándo es necesario el uso de antibióticos? ¿Cuándo, como especialista, usted recomienda el uso del antibiótico? Bueno, como ya comentamos, pues debe ser siempre con la valoración del médico. La valoración inicial, nosotros tenemos scores o cuadros para calificar y el cuadro clínico que tiene el paciente. Entonces, dependiendo de nuestro criterio, podremos mandar a hacer algún estudio o indicar el tratamiento. En la mayoría de las ocasiones vamos a indicar el tratamiento. El cuadro clínico o lo que vemos y exploramos en el paciente es lo que nos da la pauta para decir esto me parece bacteriano, esto me parece viral. Esa es la primera indicación. Que el médico de primera instancia, desde la primera consulta, me comente, ¿sabes qué? Lo que tienes es una amigdalitis y necesitas tratamiento antibiótico. Lo que tienes es una sinusitis y necesitas tratamiento antibiótico. Ahora, cuando las infecciones virales no llevan el curso que ya comentamos, aproximadamente de una semana a 10 días, y empiezan a haber otros problemas como síntomas nuevos, o que la fiebre, por ejemplo, que al principio era 38,5, 38,8, empieza a subir a 40, 39, empieza a ser continua, eso no es normal. Ya. Entonces, ahí hablamos de que puede haber una sobreinfección o una complicación. Lo más común en los niños pequeños es que se afecte el área del oído por las características físicas del niño,
que, como dijo la doctora Carla, un niño que tenga problemas de alergia o de rinitis pueda tener acumulación de moco y ahí se forme una sinusitis. Entonces, ahí las indicaciones están bien descritas para dar el tratamiento antibiótico, pero repito, como siempre, con una valoración del médico. Doctora Carla, ¿cuáles son los datos de alarma en las infecciones respiratorias? Pues el dato más importante son datos de dificultad respiratoria y eso generalmente lo vemos en niños más pequeñitos, porque como decía la doctora Damaris, en menores de 2 años hay una enfermedad que se llama bronquiolitis, que empieza 2-3 días como una infeccióncita viral sin mayor problema y posteriormente inicia con datos de dificultad respiratoria, que es lo más importante, de complicación que podemos observar en estas infecciones. Los datos de dificultad respiratoria se manifiestan por algo que se llama aleteo nasal, las narinas de los chiquitines se abren y se cierran con mayor frecuencia. Vemos que sus costillitas se empiezan a notar. Los músculos accesorios de la respiración generalmente no entran o no se observan en una respiración normal, pero cuando es una respiración forzada, entonces vamos a ver cómo se les hunde el pechito, este triangulito que tenemos acá igual se les empieza a hundir y empiezan a respirar de manera agitada y mucho más rápido. Es un dato de alarma y no hay que esperarse a llamarle al pediatra o a llamarle al amigo que es médico, hay que ir inmediatamente a un centro de urgencias, sobre todo en menores de 2 años. Pero bueno, en cualquier edad, si hay un dato de dificultad respiratoria, hay que buscar atención médica. Inmediata, así es. Otro dato, como comentaba la doctora Damaris, es la fiebre que a pesar del tratamiento no baja, pues también hay que buscar atención médica porque a lo mejor ya no es una simple infeccióncita de vía superior. Otro dato de alarma es que la infección ya no esté únicamente en la parte superior, sino que ahora esté en la parte inferior de la vía respiratoria, o sea, una neumonía, que puede ser también tanto viral como bacteriana y muchas veces requiere de hospitalización. Otro dato muy importante también es la deshidratación. Los chiquitines les duele la garganta, no quieren tomar agüita, no quieren comer. Dejan de comer y se deshidratan muy rápido. Sobre todo aquí en Mérida, que hace mucho calor, se pueden deshidratar muy, muy rápidamente y también hay que buscar atención inmediata. Muy bien. Bueno, tenemos 2 noticias, una mala y una buena. La noticia mala es que el tiempo prácticamente se nos ha terminado. La buena es que ya hablamos y comprometimos a las doctoras para que vengan a otro programa. Gracias. Antes de terminar, doctoras, quisiera que fueran ustedes tan amables de darnos sus recomendaciones, cómo prevenir las infecciones virales, las infecciones bacterianas. ¿Cuáles eran las recomendaciones para los papás, las mamás, para las personas que nos están escuchando, que están conectados? Bueno, lo más importante es el lavado de manos. Parece que es algo que no importa, pero es súper, súper importante. Sobre todo las personas que estén con la enfermedad, si van a toser, que lo hagan en la parte del codo, no directamente en las manos y que inmediatamente se laven las manos. Como ya dijimos que se contagia mediante las gotitas de saliva, con los chiquititos pasa mucho que el adulto que esté enfermo se acerque y le quiera hablar muy cerca. Eso hay que evitarlo. La persona que está enferma, de preferencia que no visite a niños. Si la mamá está notando que su chiquito está enfermo, no mandarlo a la guardería y pues obviamente la vacunación, ¿no? Que eso también es bien importante, que el esquema de vacunación de los chiquitos esté al corriente. Muy bien. Doctora, sí. Ya lo dijo todo. No, sí, yo creo que recalcar la vacunación. En los últimos años hemos tenido pues deterioro en cuanto al conocimiento sobre las vacunas y demás. No nos ha llegado tanto a nosotros, es más para Estados Unidos, Europa, pero sí hay casos excepcionales de enfermedades que ya están erradicadas por la vacunación y eso es algo que hay que recalcarle siempre a los papás a tiempo con su esquema de vacunación, siempre pendientes de su cartilla de vacunación. Como dijo la doctora, medidas de higiene, escuchar las recomendaciones que se hacen en general en la Secretaría de Salud. Hace poco tuvimos aquí en Mérida conjuntivitis, que no fue epidemia, no, pero las recomendaciones, no salgas al parque, no tengas contacto con otras personas, lávate las manos, no te toques los ojos, etcétera, las recomendaciones generales. Y pues siempre la salud en general, una nutrición sana, una vida con deporte estable y la visita del médico, que esa también es importante. A veces, desafortunadamente, solo visitamos al médico cuando estamos enfermos, cuando estamos mal. La visita, sobre todo de un niño, debe ser para su crecimiento y desarrollo, y como decía usted, para su nutrición también, sobre todo por esas dudas que van saliendo y las especulaciones, lo que dicen la demás gente, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, la visita al médico. Bien, yo me quedo mucho con la prevención.
con la tranquilidad de que nuestros hijos se pueden enfermar y es parte de un proceso natural, como nos lo han dicho ustedes, que es además algo que les va a ayudar y a reforzar su sistema inmunológico, pero también ese gran reto de poderlos también preservar del medio ambiente, porque los bebés y los niños, todo el mundo los quiere besar, todo el mundo los apapacha, todo el mundo les regala cosas, les da cosas, y bueno, lo cierto es que pues no se les puede tampoco aislar Claro, de su medio ambiente y del cariño familiar, ¿verdad? Entonces, buscar ahí el equilibrio.